Saludamos a todos los hermanos y a los que nos están escuchando a través de la señal en internet también. Que el Señor pueda bendecir sus almas al pasar por la página. Hebreos entonces, capítulo 3, le damos lectura tal como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan divagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Palabra del Señor. En otras ocasiones hemos visto la analogía o cómo el apóstol Pablo logra revelar un misterio escondido en Abraham, Agar, ¿sí? y Abraham y Sara. Y entre los hijos de Agar y Sara, que son Ismael e Isaac. Entonces Abraham en algún momento se acerca al Señor y le dice que cómo es que un esclavo iba a heredar todos sus bienes. Esclavo nacido en la casa, pero aunque fuese nacido en la casa era esclavo igual, por ser hijo de Agar, la esclava, la concubina de Sara. Esa terminología es buena tenerla allí bien considerada, que una concubina no era una concubina de Abraham, era una concubina de Sara. Entonces algunos hermanos nuestros hablan y dicen la esclava de Abraham, pero no era la esclava ni la sierva de Abraham, sino que era la esclava, la sierva de Sara. ¿Ve? Y concubina porque si era necesario podía cederla a su esposo por causa de la necesidad de procrear, tal como ocurrió en Sara. Le prestó el vientre, pero el hijo ¿de quién iba a ser? El hijo iba a ser de Sara, pero se envaneció el corazón de Agar al ver que Sara no podía concebir. Entonces entró en una postura de altivez
y comenzó a provocar con sus conductas, a Sara la comenzó a provocar a celo. Eso llegó al oído de Abraham y Abraham despidió a Agar, ¿cierto? Con su hijo, con Ismael, y la historia ustedes ya la conocen. Después Dios le aparece a Agar y hay una palabra también para Ismael, pero hay que entender y tener estos conceptos claros, que Agar era esclava de Sara y que Ismael, aunque era nacido en la casa de Abraham, era esclavo. Y no puede heredar un esclavo los bienes del dueño de la casa. ¿Sí? Bueno, Moisés fue fiel, dice la Escritura, en la casa de Dios. Pero ¿cómo? Como siervo. Siervo es un esclavo. Entonces, Moisés y su descendencia, y que entendemos, porque en algún momento el maestro se encuentra con los fariseos, y esto le dicen, los judíos le llegan a decir: nosotros tenemos a Moisés como maestro. Pero resulta que Moisés no era el dueño de la casa. Aquí el heredero tenía que ser el libre. Y aquí había uno que verdaderamente estaba en esa condición de libertad, ¿cierto? Él mismo era la libertad, Cristo era la libertad. Cuando Jesucristo os libertare, dice el maestro, seréis verdaderamente libres. Y Moisés, a pesar de que fue fiel en la casa de Dios, él era un siervo en la casa de Dios, aunque fue fiel. Moisés representa la ley, lo hemos visto en muchas ocasiones. La ley representa Moisés representa la ley, y la ley tenía su intencionalidad. La ley apareció para darle orden al camino, no de los justos, tal como dice el apóstol Pablo, que la ley se puede usar legítimamente. ¿Sí? Yo puedo usar la ley legítimamente, porque la ley fue fiel también, de alguna manera, a aquel que la declaró. La ley fue fiel y ella misma, por sí misma, ella no se quebrantaba. Los hombres quebrantaban la ley. La ley es espiritual. La ley no puede contradecirse a sí misma. Y entendemos después que uno podría decir, bueno, si la ley no se puede contradecir a sí misma, ¿cómo entonces logramos ver que nunca la ley logró producir verdaderos frutos en hombres y en mujeres que intentaban sujetarse a la ley? Pues Cristo es el cumplimiento de la ley. Y vemos al final que la ley sí podía ser cumplida. ¿Podía ser cumplida la ley? A los ojos de los judíos no, aunque procuraban, ¿cierto? Un día yo les compartí y les dije que ellos celebraban la Pascua, por ejemplo. Y al celebrar la Pascua, y les pregunté, y me acuerdo que les dije, voy a borrar esta parte porque nadie respondió. ¿Qué es lo que celebraban ellos en la Pascua? Voy a volver a preguntarle a ver si se recuerdan. ¿Qué celebraba el pueblo judío en la Pascua? La libertad de la esclavitud, ¿cierto? Eso eran libres de la esclavitud que ellos tenían allí en Egipto. Egipto los tenía esclavizados. Egipto, Faraón, estaba gobernando sobre el pueblo judío y tomando ocasión de su trabajo, lo que producían ellos tenían que dárselo a Egipto, a Faraón, y esa era la vida de esclavitud que ellos tenían. Entonces la Pascua es eso. Ellos celebraban la salida de Egipto, fueron libertados de la esclavitud, la muerte pasó por alto sobre todos ellos, vino el espíritu de muerte, se llevó a todo primogénito, pero en la casa cuyo dintel estuviese la marca de la sangre del cordero, entonces la muerte iba a pasar por alto. Eso es Pascua. Eso es Pascua. Entonces, una vez al año ellos celebraban la fiesta de la Pascua. Pero ¿sabe lo que pasaba allí? Y que se contradecían a sí mismos. Es que la ley dice que cuando alguien le robaba a usted, en ese tiempo estoy hablando, no ahora,
Si alguien le robaba un cordero, al ser sorprendido el que le robó, debía devolverle 4 corderos. Y al no poder devolver esos 4 corderos, entonces el autor del delito era vendido como esclavo. Y el dinero lo iba a percibir o recibir al que le robaron el cordero. Entonces, muchas veces coincidía en que cuando ellos celebraban la libertad de la esclavitud, estaban vendiendo y haciendo un esclavo. Es contradictorio eso, ¿cierto? Es contradictorio. ¿Cómo puedo estar celebrando libertad de esclavitud y haciendo un esclavo? O cuando los judíos guardaban el día de reposo y ellos no podían caminar más de 1 kilómetro. Esa era la ley. No podían caminar más de 1 kilómetro. Pero resulta que muchas veces coincidía el 8º día de la circuncisión del recién nacido y había que salir a circuncidarlo. Y se hacía una obra, se hacía un trabajo y coincidía y se quebrantaba la ley. El hombre quebrantaba la ley, pero la ley en sí misma no puede ser quebrantada, porque la ley es espiritual. La ley sabía que por sí misma ella no podía ser quebrantada, porque en algún momento alguien vendría y haría cumplimiento de toda la ley. De toda la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. En Él se cumplen los 10 mandamientos. En Él se cumple todo lo que está escrito, como leíamos en Hebreos capítulo 1, los dichos de los salmos, de los profetas, de la ley. Entonces Moisés, por medio de la ley, habló de Cristo, porque estaba diciendo, llegará un día alguien en quien se cumplirán todos estos mandamientos. De esa forma habla Moisés a través de la ley, hablando de Cristo. Entonces la ley tuvo su obra, y la obra era buena. Si la obra de la ley tenía una intencionalidad, y la ley fue fiel, porque nunca renunció. La ley nunca renunció. Si la ley, un día dijimos que la ley personificada es Cristo mismo. Y si alguien quiere profundizar mucho más allá y no quiere ver a Cristo, entonces podrá ver a un profeta en la ley, ¿cierto? Alguien solo puede ver a un profeta, nosotros queremos ver a Cristo en la ley. Pero si alguien no quiere ver a Cristo, verá a un profeta. Y no es un problema que vea a un profeta, Cristo también era profeta. Pero un profeta que venía a profetizar de sí mismo y a la vez a cumplir lo que del mismo profetizaba. Viene la hora y profetizó, pero ahora es. Y también era un profeta. La misma mujer samaritana dice, me parece que eres profeta. ¿Qué dice la gente que soy yo? Algunos de los profetas, decían los discípulos. Elías era profeta, Juan el Bautista también era profeta. Entonces no lo confundieron con un sacerdote, no lo confundieron con un levita, no lo confundieron con un hombre que estaba al servicio del templo, sino que lo confundieron con un profeta. Y Cristo era un profeta, pero que venía a profetizar de sí mismo y además a dar cumplimiento en esa misma hora de lo que él había profetizado. Entonces él se para en el templo, toma el rollo de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, a darle vista a los ciegos, a los sordos, a los mudos, darle la sanidad, a restaurar a los quebrantados de corazón. Entonces, después que termina de leer todo ese capítulo de Isaías, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Entonces él es un profeta profetizando de sí mismo y dando también cumplimiento a lo que él profetizó. La ley es Cristo, también es un profeta. Y la ley fue fiel en toda la casa de Dios. Israel también era casa de Dios, ¿o no? Claro. Vosotros sois mi pueblo escogido. Yo seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos. Seréis mi especial tesoro. Entonces allí moraba Dios
en ese pueblo. Nunca le faltó Dios, a pesar de que le provocaron en el día de la tentación. La Escritura dice que Él no puede ser tentado y Él no es tentado. Él nunca va a ser tentado por nadie. Él no va a ser persuadido mediante una tentación. Eso es lo que el Señor dice por medio del apóstol Santiago. Si alguno es tentado, no diga que de parte de Dios es tentado, porque Él no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. La tentación nace del mal corazón del hombre. La tentación nunca nacerá en un corazón puro. La tentación jamás nacerá en un corazón transformado, en un corazón limpio, purificado por esa sangre que Él vertió en ese corazón. Nunca saldrá una tentación. Pero decía el Señor que este pueblo divagaba en sus pensamientos. Era un pueblo que constantemente estaba divagando, a pesar de que sabía que Dios estaba con ellos, tenían la columna de fuego en las noches, porque usted claro, ve el desierto, qué calor, ¿verdad? Pero las temperaturas en la noche son altísimas, mucho frío en el desierto, ¿ve? Y Dios les preparaba una columna de fuego, y en el día, para soportar el calor, una nube. Porque había una palabra para ellos: el sol no te fatigará. Entonces Dios guardó así a Israel. Y a pesar de todo eso, le tentaron en el desierto, pero Él no fue tentado. Le tentaron a Dios en el desierto. Por lo cual durante 40 años Dios lo hizo dar vuelta por el desierto, vivieron los más grandes padecimientos y la ley estuvo con ellos, a pesar de que fueron contumaces con Dios. Porque ¿qué decía aquí mismo en hebreo? Que ellos mismos fueron libertados de la tierra de Egipto. ¿Quiénes fueron los que, habiendo ido, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, vieron la obra de Dios por mano de Moisés, libertándolo de ellos. Ya estaban de alguna manera acostumbrados. Lo evidencia después la reacción que tienen, donde extrañan sus cebollas, donde extrañan los alimentos que ellos consumían, querían volver a fabricar ladrillos. La costumbre, las tradiciones, esos apegos que a veces el hombre aún atrae de los mundos, que no los quiere soltar, que no quiere despegarse de esas cosas que tienen que ver netamente con Egipto, con la tierra de esclavitud. Cuando nosotros éramos esclavos también teníamos cosas que amábamos, pero al comprender que Él con su propia mano nos libertó, y ya no solo de la mano de Moisés, como dice Hebreos, el verso 16 del capítulo 3, sino que a nosotros nos libertó por medio de otra mano, la diestra de Dios. Nosotros fuimos libertados por la diestra de Dios, no por la mano de Moisés. Por eso es que dice, si Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo, ¿cuánta más gloria no tiene el Hijo de la casa, que es nuestro Señor Jesucristo? Hay mucho mayor gloria en Cristo que en Moisés, ¿o no? Porque Jesucristo nunca dijo palabras como el apóstol Pablo, cuando él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, ¿cierto? Y apóstol, enviado de Jesucristo. Jesucristo nunca dijo: yo soy esclavo, sino que Él dijo: mi Padre y yo uno somos. Entonces, así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Así que Cristo no es el esclavo en la casa, Cristo no es un siervo en la casa, Cristo es el Hijo de la casa. Y cuando está hablando esto, nos lo está hablando desde la cruz en adelante. Porque si ustedes observan, cuando nosotros comenzamos a leer,
donde dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, la casa, un día hablamos que no fue hecha desde el día de la cruz. La casa fue hecha desde antes de la creación del mundo. La casa ya había sido hecha. ¿Ve? Y cuando hablamos de un Cristo que está siendo fiel al que le constituyó, hablamos del verbo que estaba en el principio con Dios. No es el verbo encarnado, es el verbo que al principio estaba con Dios. Él es el que le constituyó. Él fue constituido como verbo en la eternidad. ¿Ve? No sé si logran entender esto. Mire, verso 3: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Eh? O sea, aquí se está hablando del creador, del verbo al principio, el que hizo todas las cosas. Cristo, el verbo de vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él era el verbo, no era el Cristo encarnado que vimos en el capítulo 1, sino que era el verbo que estaba en las alturas con Dios al principio. Este fue el que Dios constituyó al principio, al verbo de vida, ¿sí? Y que es Dios mismo, porque si ustedes observan lo que dice aquí, el verso 2: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Sigamos: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, el Hijo, hablamos de Cristo, ¿cierto?, es fiel en la casa de Dios, ¿verdad? Como hijo. Pero resulta que Él también hizo la casa. Pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es? Es Dios. O sea, ¿de qué entonces hablamos? ¿Hablamos del Hijo, que es fiel en la casa? ¿O hablamos de Dios, quien hizo todas las cosas? Pues hablamos del verbo, que era en el principio con Dios y era Dios. ¿Ves? No quiero que vayan a confundir aquí las cosas y que alguien diga: aquí se está hablando que Cristo es Dios. No, se está hablando del verbo de vida. No sé si ahora logran entender. Entonces, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo viene y levanta su casa. Ustedes saben cuando Él resucita, y Él lo profetizó. Él dijo: derribad este templo y yo en 3 días lo vuelvo a levantar. Y Él fue celoso en su casa, ¿verdad? Acuérdese que Él echó a todos los campistas y los que hacían mercadería ahí en la casa que era figura. Él fue celoso con esa casa que era figura, cosa que nosotros no somos celosos con las figuras. No somos celosos. No somos celosos nosotros con esto humano, que es figura. Nosotros no somos celosos con esto que en el fondo va a dejar de existir, pero que es figura de lo verdadero, ¿o no? Adán era figura del que habría de venir, y Adán tenía que ser celoso, porque él fue hecho conforme a la imagen del verdadero. Nosotros también somos hechura suya, creados en Cristo. Y debiéramos ser celosos. Cristo fue celoso con esa casa que era figura. Echó fuera a todos esos que hacían mercadería dentro del templo. Y en el fondo Él no amaba ese templo. ¿O sí? No lo amaba. Pero aún así fue celoso, porque era figura de lo verdadero. Este cuerpo, hermanos, también es figura de lo verdadero. Acuérdense, un día fuimos ministrados de que en la eternidad no sabemos, dice el apóstol Pablo. No sabemos. Perdón, el apóstol Juan.
Amados, dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Y Él dio evidencia en parte de cómo Él sería. Acuérdense, cuando las mujeres fueron allí a visitar la tumba del Maestro, ¿a quién vieron? Vieron un cuerpo similar. No reconocieron al Maestro, pero vieron un cuerpo similar. Y ese es el cuerpo que algún día también nosotros heredaremos. Una nueva habitación. Y esto es figura. Es figura. Entonces, si Moisés y si la ley fue fiel en esa casa que era figura, entonces nosotros también ser fiel, no a la casa, sino a aquel que constituyó esta casa, para que Él morara en nosotros. ¿Ve? La ley, a pesar de que esa casa al principio tentó al Señor en el día de la provocación, en el desierto, donde ellos tenían maná cuando ellos quisieran, podían saciarse y comer y no tenían necesidad de almacenar, porque todos los días Dios haría nueva la misericordia para ellos. Todos los días ellos extenderían su mano afuera del campamento y tendrían un maná, un alimento que nunca, nadie jamás había probado en la historia de esa humanidad. Nadie se había alimentado con algo como eso. Y solo ellos fueron los privilegiados para tomar ese maná. Que ¿de dónde venía? ¿De qué panadería? ¿De dónde era fabricado ese maná? ¿En las nubes? ¿Descendía en forma de algodón en las nubes? ¿Dónde era fabricado ese maná? Y sin embargo se cansaron del maná. Y aún así la ley no se apartó de ellos. ¿Entiende? La ley fue fiel en toda la casa de Dios. A pesar de que la ley vino a ser un ayo para el hombre, no para sí misma, no para Dios, no para los mandamientos, porque para los hijos de Dios los mandamientos no son gravosos, hermanos. Y a pesar de que la ley vino a ser un ayo, vino a ser una nodriza, vino a ser motivo de muerte, porque la ley los alcanzaba, pero los alcanzaba por causa de su corazón, no por la intencionalidad de la ley de hacerles daño. Los fariseos y los doctores de la ley llevaron a esa mujer prostituta tomando ocasión de la ley, no porque la intencionalidad de la ley era dañar a esa mujer. ¿Entienden? Porque si logramos ver la realidad de todo eso, la ley empujó a esa mujer a la gracia, ¿o no? La ley empujó a esa mujer prostituta a ser perdonada. Y alguien puede decir, la ley, no, la ley nosotros fue abolida, la ley ya no existe para nosotros. La ley es espiritual, la ley no puede morir, la ley fue fiel con todo el pueblo de Israel y la ley sigue siendo fiel con todos nosotros. Ya no como ordenanza ni como mandamiento, sino que como vida en nosotros. Como vida. La ley viene a enseñarnos ahora. La ley ahora viene a hacernos vivir de grata manera los mandamientos nosotros. Es una alegría no mentir, es una alegría no robar, es una alegría lo que antes para el hombre era un pesar, era una carga, para nosotros es una dicha, es una bienaventuranza. Dichoso el hombre cuyos pecados han sido perdonados por su nombre, dice la Escritura. Entonces, quiere decir que para en un hombre que no hay pecado, la ley ya no viene a inculparlo, ¿me entiende? Sino que ahora viene a guiarlo, viene a conducirlo. La ley es espiritual, hermanos. Y si la ley fue fiel con ellos, en esa casa que era figura, entonces nosotros también que somos figura, casa, dice acá el Hebreos,
cuya casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, entonces debiéramos guardar fidelidad con esta casa, no por amor a la casa, sino por amor a aquel que constituyó esta casa. Por tanto, hermanos santos, hermanos apartados, participantes del llamamiento celestial, no es cualquier llamamiento, hermanos. ¿Qué dice? A ver, Primera de Pedro, vamos un poco más adelante. Santiago y después viene Primera de Pedro, capítulo 5. Hablamos de un llamamiento celestial, no de cualquier llamamiento. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces la tendencia de los hombres es no ser fiel a aquel que constituyó esta casa, sino que tener la actitud de los que le provocaron en el día de la tentación, donde echaron mano al final a sus apegos y echaron manos a lo que amaban cuando estaban en Egipto. El padecimiento tiene un fruto. El padecimiento en esta casa tiene un fruto. El padecimiento en esta casa que figura. Por eso es que en reiteradas veces les he compartido que no amemos esta casa más de lo que debe de ser estimada. Algunos están enamorados de esta casa y ojalá esta casa nunca se derribara. Ojalá algunos pudieran vivir para siempre. No lo hacía Michael Jackson, no quería hacer vivir para siempre. Dormía en una cúpula que regeneraba, creo que sus células. Eso era, mantener frescas sus células. Era que no se... Era como frenar el proceso natural del envejecimiento de las células. El cáncer, por ejemplo, cualquier tipo de cáncer, lo que hace, porque el cáncer es un tumor, es una herida que provoca que se acelere las células de envejecimiento. La marihuana también lo hace. Dentro de todas las propiedades que tiene esta hoja, la marihuana, que un día hablamos, que algunos dicen que la marihuana es la planta del diablo, que ignorancia llegar a pensar aquello. Dios permitió que esa planta estuviera allí, el hombre le dio un mal uso. Pero la marihuana tiene propiedades tremendas. Ojalá que al subir esto por internet no nos acusen de que estamos defendiendo la marihuana. Vamos a aclarar bien este punto. No defendemos lo que los hombres han hecho con la cannabis, con la marihuana, vulgarmente llamada, porque hicieron un terrible uso los hombres, como lo hicieron con la hoja de cocaína. Al agregarle todos esos químicos y todo ese procedimiento lo convirtieron en un veneno terrible para el hombre, en un alucinógeno que daña las neuronas del hombre, pero esas plantas tienen propiedades tremendas medicinales. ¿Ve? Durante muchos años nuestros antepasados consumían la hoja de la marihuana para poder soportar la presión en las alturas. La presión en las alturas provoca daños en el cuerpo, como lo hace las profundidades del mar. La presión que está en las profundidades del mar produce daño en el cuerpo. Y durante muchos años nuestros antepasados masticaban, y creo que aún lo hacen, los bolivianos y los hombres nortinos que trabajan allá a la altura, mastican hoja de coca y no entran en un estado de alucinación, no, sino que tiene efectos medicinales. Y la marihuana también la tiene. Entonces, pero hay algo que también tiene la hoja de marihuana que acelera, cuando la consumen de mala manera, acelera el proceso de envejecimiento o las células de envejecimiento. ¿Has visto algún drogadicto de marihuana? Su piel toda
envejecida, todo acabado, ¿cierto? Porque acelera la célula de envejecimiento. Entonces eso es lo que muchos hombres buscan, frenar ese aceleramiento de la célula buscando una eterna juventud. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? De los que aman la eterna juventud, de los que piensan que esto les va a durar para siempre y que la belleza es algo que los va a acompañar para siempre. Bueno es verle así elegantemente vestidos, eso habla de que son hijos de Dios. La vestimenta no hace al hombre, pero el hombre provoca una vestimenta ordenada. El nuevo hombre provoca una vestimenta ordenada en nosotros. Antes nos vestíamos como el mundo encontraba y qué horrible nos veíamos, y pensábamos que nos veíamos bonitos. A los ojos de quién no tengo idea, pero me avergüenzo de las vestimentas que algún día tuve. Qué vergüenza caminar en pos de como el mundo camina. Esas modas. Un día iba con el hermano Christopher y veía un muchacho, no sé si parecía un papagayo y no sé qué, un pelo que tenía para adelante y encuentran que se ven bonitos y piensan que se ven bien. Y nosotros también pensábamos que nos veíamos bien con nuestras modas, con nuestras vestimentas. Pues todos esos apegos algunos no los sueltan. Y venido a Cristo siguen en las mismas condiciones. Y uno dice, bueno, ¿dónde está el efecto de la nueva vida? ¿Dónde está el efecto de la transformación del alma, del espíritu, de la regeneración del hombre nuevo? Transformado, dice el apóstol Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestras mentes. O sea, ya no pensamos igual, no vestimos igual, nos cambió hasta nuestra forma de comer, ¿o no? Antes no nos importaba si comíamos prietas y todas esas cosas de las cuales el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice a nosotros los gentiles, que no participemos de fornicación, de animales sacrificados a los ídolos, de animales ahogados, y que no participemos de sangre, ¿sí? Entonces antes no nos importaba, y hasta en eso se metió hasta en nuestro vientre el Señor, se metió en nuestras vestiduras. Entonces antes hacían lo que querían con su cabello, se lo teñían, pero ahora les enseñó el Señor que el cabello es el velo. O sea, pero uno ve a veces hermanas, y aquí no sé si nos vamos a meter en lío con la iglesia en general, pero uno ve a veces en distintos lugares una insujeción en las hermanas, una manera de jugar con ese cabello, con el velo del cual el apóstol Pablo nos enseña, de que cuando los ángeles entran a un hogar, por causa del velo que ven en esas hermanas, estos se sujetan a servir en protección a ese hogar. ¿Ve? Por causa de los ángeles, enseña el apóstol Pablo, la hermana debiera cuidar el velo. ¿Sí? Eso es señal de que hay una esposa sujeta. Pero cuando vemos, yo a veces veo, hermana, un pelo corto, estilo punky, no sé, y siento vergüenza verdaderamente de la conducta que tienen muchas hermanas y hermanos. Los ve uno con estilos de moda dentro de la congregación. No hay celo por la casa. No hay celo por esta casa que figura. No tienen celo, no tienen cuidado. Moisés y la ley fueron fieles en toda la casa de Dios para testimonio de lo que se iba a decir. Y nosotros que ya no se nos llama ni siervos ni esclavos, sino que hermanos, amigos, perdón. Ya no os llamaré más siervos ni esclavos, sino que os llamaré amigos. ¿Cuánto más nosotros nos debiéramos ser fieles a este templo? Cuidarlo, considerando que hemos sido llamados con un llamamiento celestial, no con cualquier llamamiento, de que se nos considera como hermanos santos, hermanos apartados. Y el apóstol Pedro dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Nos llamó a su gloria eterna.
en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, pero el padecimiento en esta casa para algunos es motivo de retomar las cosas que se abandonaron. ¿Ve? Es fácil. Hablábamos del deslizamiento el día viernes. Qué fácil es deslizarse cuando no se ha atendido con diligencia las cosas que hemos oído. Si nosotros atendemos con diligencia las cosas que hemos oído y que son en beneficio del hombre interior, no son en beneficio de esta casa. Cristo nunca cuidó esa casa de barro en la cual vino a habitar durante 33 años y medio, sino que cuidó la semilla que estaba dentro de él, con la cual daría muchos hijos a la gloria, ¿o no? Daría luz a muchos hijos en la cruz del Calvario. Entonces, en la cruz del Calvario Él muestra que Él no ama esta habitación porque sabe que esta habitación iba a dejar de existir. Y esta habitación nuestra también va a dejar de existir. Pero Moisés fue fiel a esa casa y nosotros debiéramos también ser fieles. No fiel en que está media aquí, tiene un hoyito, lo voy a parchar en este lado. Voy a arreglar este frente de la casa. Vamos a arreglar esta parte más visible de la casa. No es eso. Es ser fiel, como lo fue fiel el maestro en esa casa que era figura. No dejar que nada entre. No dejar que alguna cosa que esté allí dentro venga y intente hacer morada. ¿No dice el maestro que cuando un espíritu inmundo sale de la casa, al tiempo va a volver? Entonces, eso es para considerarlo, hermanos, que el día en que Cristo nos libertó, ese espíritu que estaba dentro de ustedes va a querer volver y va a tener toda la intención de volver. Por eso es que algunos, cuando han conocido al Señor y no han sido fieles a esta casa, sino que han dado rienda suelta a las cosas que arrastraban antes en esa casa vieja, viene ese espíritu y hace lo que quiere con esa casa. ¿O no? Porque Dios la deja barrida, la deja adornada, pero la casa está vacía. ¿Sí? Y al estar vacía la casa, está desordenada. ¿O no? Claro. ¿No lo dice así al principio? Al principio la tierra estaba desordenada y vacía. Así que para un espíritu, el que la casa esté vacía es lo mismo que esté desordenada. Y se va a meter y va a hacer lo que quiera, estrago en esa casa. Y no suficiente con eso, va a ir y va a buscar otros 7 espíritus peores que él. Al final, 8 espíritus en la vida de ese hombre, el postrer estado o la postrera condición de ese hombre termina siendo peor que la primera. Entonces, hermanos, la fidelidad a esta casa, no dejar que nadie nos introduzca en nosotros, ninguna cosa de nuestro pasado se introduzca a nosotros, sino que darle muerte y desechar todo lo que tiene que ver con la vieja casa. Sobre todo cuando se nos habla así, hermanos, y se nos dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, tal como leíamos en Juan, capítulo 1, en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y el padecimiento es necesario, hermanos, en esta casa. ¿Sí? Es necesario el padecimiento en esta casa. El padecimiento trae un fruto. ¿Cuál es el fruto del padecimiento? Perfección, firmeza, fortaleza y establecimiento. ¿Ve? Porque después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él nos
perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Esas 4 cosas arrastran el padecimiento, pero no queremos padecer en esta casa que figura. Al contrario, queremos venir a comernos un dulce, como dice el pastor Ernesto Silva, a las congregaciones. Queremos venir a vivir un cristianismo que tiene que ver con sensaciones, un cristianismo sensorial, donde todos sentimos. El que si yo me paro y me siento allá atrás y no siento nada, ¿y qué importa si yo no siento nada? Esto no se trata de sentir cosas. Esto no se trata de que sintamos cosas especiales. Esto se trata de que seamos fieles a esta casa que figura. Porque ese padecimiento que viviremos durante un poco de tiempo provocará en nosotros perfección, firmeza, que Dios nos establezca. Así que hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cuál será nuestra profesión, hermanos? ¿Se han preguntado alguna vez cuál será nuestra profesión? Nuestra profesión, de la cual dice considerar al apóstol de nuestra profesión. O sea, hay alguien que está por sobre nuestra profesión y que nos constituyó para cierta profesión. A Timoteo se le habla de la profesión. A ver, primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Sabe usted que a través de todos los tiempos han existido batallas? Han existido guerras. ¿Y sabe usted que la guerra siempre va a llevar el nombre de lo que se pelea? Por ejemplo, ¿se acuerda de la guerra de las Malvinas? ¿Qué es lo que se peleaba? Las Malvinas. La guerra del Golfo Pérsico, ¿qué es lo que se peleaba allí? El Golfo Pérsico. Por eso es que se llama la guerra del Golfo Pérsico. Y a cada guerra se le atribuye el nombre de lo que se pelea, de lo que se quiere obtener. ¿Me entienden? Entonces, la guerra mundial, lo que se quería obtener era control del mundo. Y hay una batalla de la cual habla el apóstol Pablo, que es la batalla de la fe. O sea, aquí ¿qué es lo que hay que conquistar? Es la fe. Por eso se habla de la batalla de la fe, porque lo que queremos adquirir como conquista es la fe. Verso 11 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. El apóstol Pablo está hablando de aquellos que se extravían con su entendimiento, porque lo que quieren es enriquecerse y en el fondo caen en tentación. Es lo que venía hablando antes el apóstol Pablo. Entonces le aconseja el apóstol Pablo a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, peleemos para conquistar la fe. ¿Ya? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí hablamos otra vez de la profesión. ¿Y de qué profesión estamos hablando? Entonces Hebreo nos dice a nosotros, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol de nuestra profesión. Considerar a Cristo sumo sacerdote y el apóstol de nuestra profesión. ¿Y cuál es nuestra profesión? ¿Sí? Y el apóstol Pablo aquí le habla a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe. O sea, conquista la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, de la misma manera como se nos habla del llamamiento celestial. ¿Ve?
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios, verso 13, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cómo dio Cristo testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato? ¿Se recuerdan ustedes cómo dio testimonio delante de Poncio Pilato? ¿No se recuerdan? No guardó silencio nuestro Señor Jesucristo delante de Poncio Pilato. Algo dijo. Poncio Pilato le dice: ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Ah? Tú dices que soy rey, ¿cierto? Tú dices que soy rey. Mas yo, para hablar de la verdad, para esto he venido. Para hablar de la verdad. ¿Sí? Así lo dice. Para esta hora he nacido, para hablar de la verdad. Y esa es la buena profesión que él mostró delante de Poncio Pilato. A lo cual el mismo Poncio Pilato, después de que le menciona esas palabras, él dice: ¿y cuál es la verdad? Poncio Pilato quedó un poco persuadido, como quedó persuadido el rey Agripas, cuando al apóstol Pablo comienza a hablarle de cuál era su objetivo y comienza a hablarle de Cristo. Entonces el rey le dice: casi me persuades, Pablo, casi se convierte con lo que le dijo. Entonces Poncio Pilato, después de que escucha al maestro: tú dices que soy rey, mas yo para esta hora he venido para hablar de la verdad. Entonces Poncio Pilato dice: ¿y cuál es la verdad? Y luego sale a los judíos con esa pregunta y, bueno, ustedes conocen el resto de la historia. Pero esa es nuestra buena profesión, es hablar de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad. Cristo es la verdad. Cuando Él vino a hablar de la verdad, de sí mismo hablaba. Cuando el diablo habla mentira, de lo suyo habla. Pero cuando Cristo habla la verdad, de sí mismo habla. ¿O no? De cierto os digo. O sea, es la verdad diciendo la verdad. Cristo es la verdad. Y nosotros somos los que tenemos esa ordenanza en esta profesión, el cual nuestro apóstol, que es Cristo, nos constituyó para anunciar. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesucristo apóstol de nuestra profesión. Y nuestra profesión es hablar la verdad. Y la verdad puede ser hablada solo en aquellos que tienen un corazón verdadero. La verdad no puede ser hablada en un corazón mezclado. La verdad no puede ser predicada por medio de un hombre cuyo aún guarde mentiras. La verdad no puede ser predicada. Él mostró la buena profesión porque él era la verdad. Viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Él podía hablar la verdad con libertad y no iba a ser... No iba a ser desamparado cuando estuviese hablando la verdad. Cuando él hablaba, la gente se olvidaba hasta de comer. Cuando él hablaba, no se olviden que la gracia se derramó en sus labios. Cuando él hablaba, la gente pasaba días sin comer. Entonces, él atrapaba a los hombres con su mensaje, porque él era respaldado. El Espíritu dio testimonio de él, ¿sí? No se olviden que el misterio de la piedad dice que él fue justificado en el Espíritu. El Espíritu lo justificó a él, el Espíritu lo escudriñó y no encontró nada. Nada encontró en nuestro Señor Jesucristo, fue justificado en el Espíritu. El Espíritu lo escudriñó, trató de buscar algo en él, pero no encontró nada. Entonces se declara esa voz en los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él era la verdad, él podía hablar la verdad y la verdad tenía un respaldo en su vida. Ahora nosotros hemos sido llamados a tener la misma profesión de nuestro Señor Jesucristo. Observen lo que se le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios un mandamiento. Un mandamiento.
no se nos está pidiendo, es un mandamiento, y escuchen bien: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos entonces en Hebreos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, y como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Seamos nosotros también fieles. Amén. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, nuestro Señor Jesucristo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, junto con la ley, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Ven? Cristo en nosotros. Nosotros somos su casa. Y Él está sobre su casa y está dentro también de la casa. ¿Escuchó? Eso era lo que compartíamos hace, no sé si 2 capítulos atrás, pero hablábamos de que Cristo está en nosotros. Y esa es nuestra esperanza de gloria. Esa esperanza de gloria es confianza, es seguridad. Cristo está en mí. Y es como cantábamos: si yo soy de Él, también Él es mío, y ambos nos pertenecemos. Y eso debe ser una confianza que a mí debe darme una tranquilidad, una seguridad, a pesar del padecimiento. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos tú, yo, nosotros, la iglesia. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Sí? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan divagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero sin embargo, de nosotros, de esta casa, Dios juró por su diestra. ¿Se recuerdan? Él juró por su diestra que nuestro pan no lo colocaría en la mesa de nuestros enemigos, ni nuestro vino se lo daría a hombres extraños. Él juró por su diestra que Él sacaría todas las impurezas, las inmundicias. Volveré mi mano contra ti y quitaré hasta lo más puro todas tus impurezas, hasta lo más profundo. Pero Él juró por su diestra. Nosotros somos la viña que plantó su diestra. Leíamos un día en los Salmos: somos la viña que plantó su diestra, su mano derecha. Y el Hijo, ya no como esclavo, sino como dueño de su casa, sobre su casa y en su casa, ya no juró en su ira sobre nosotros, sino que juró por su diestra. ¿Sí? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, ese hoy no es domingo. No se olviden que nosotros somos hijos del día, y ese hoy es un día distinto, es un día especial. Al principio dijo Dios: sea la luz, y resulta que fue la tarde y la mañana un día, pero no había ni sol, ni había luna. ¿Y cómo había tarde y mañana? Si la luna y el sol fueron creados en el cuarto día. ¿Cómo Dios llega a hablar de un día? Entonces hay un día. Como hubo un día para que entraran en el reposo, y Dios juró en su ira que no entrarían en ese reposo, pero sin embargo Él apartó un día para nosotros. El apóstol Pablo nos muestra que nosotros somos hijos del día. Y entre tanto que se diga Cristo, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Entre tanto que se diga Cristo, porque llegará el momento donde ya no se dirá. Ya no se dirá. Entre tanto que se dice hoy, ese hoy es Cristo.
Entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No podemos ir nosotros disminuyendo en la confianza, sino que la misma confianza del principio, del primer día de cuando creímos. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Pero nosotros salimos de Egipto por mano de Moisés? Nosotros no salimos de Egipto por mano de Moisés. Nosotros salimos de la tierra de esclavitud por la mano de Dios. Y la mano de Dios es Cristo. ¿Sí? Así que vamos, ustedes tienen que tener otra actitud frente a esto que estamos escuchando. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Los que le provocaron no fueron los mismos que Dios juró en su ira que no entrarían en su reposo. ¿Sí? Y esos no van a entrar en el reposo. ¿Por qué? Y no entraron. Y vemos a esa generación que no entró. ¿Y por qué no entraron? Porque salieron de la mano de Moisés. Pero nosotros no hemos salido de la mano de Moisés. Hemos salido de la mano de Cristo. Y al salir de la mano de Cristo, Él juró por su diestra. Y hay promesas mejores en el nuevo pacto para nosotros. ¿Y con quién estuvo Él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Entonces nosotros, Él no está disgustado con nosotros. ¿Sí? No está disgustado con nosotros. Dios no puede estar disgustado con un corazón agradecido. Dios no puede estar disgustado con un corazón cuyas iniquidades han sido perdonadas, han sido lavado el corazón, conciencias renovadas por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a terminar la enemistad con nosotros, no vino a alimentar un disgusto que Él tenía en su corazón por un pueblo infiel. Él no vino a hacer que nosotros pagáramos por esa generación. Nosotros venimos a ser segadores de algo que no sembramos. Nosotros no sembramos lo que estamos segando, al contrario. Nosotros tuvimos una actitud terrible delante de Dios a causa del pecado, pero Él vino no a castigar nuestra actitud, sino que vino a terminar con esa actitud, a cortar de raíz el pecado de nosotros y a terminar con la enemistad. Entonces Él no está disgustado con nosotros. Entonces pregunta, ¿y con quién estuvo Él disgustado 40 años? Con nosotros no, gracias Señor. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y nosotros no hemos caído, ¿verdad? Aún estamos en pie por su gracia. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y nosotros también, por naturaleza, éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, ¿sí? Y desobedecíamos, pero ahora hemos obedecido. Y vemos que ellos no pudieron entrar a causa de incredulidad, pero nosotros sí hemos podido entrar. Entonces consideremos estas palabras, que nosotros sí hemos podido entrar, de que Él no está disgustado con nosotros, de que nosotros no salimos de la mano de Moisés, sino que hemos nosotros sido participantes de un llamamiento celestial, distinto a un llamado que tuvo Israel. Nosotros tuvimos un llamamiento celestial y eso es digno de ser considerado para que tengamos otra conducta con estas habitaciones. ¿Sí? Cuidado con la intimidad, cuidado con la soledad. Cuiden esta casa mientras vivan en ella. ¿Ah? Porque ustedes arriendan y arrendamos y cuidamos de esas casas, ¿o no? Porque saben que algún día el dueño de la casa va a venir y va a reclamar su derecho. Entonces, si ustedes saben que esta casa va a dejar de existir y que algún día vendrá el Señor de esta casa, no hacerle nanay a esta casa,
sino que vendrá a transformarnos, a mudarnos a otra casa. Ustedes le hacen naná a esta casa, ¿cierto? Le hacen naná y le hacen cariño a esta casa, ¿sí? Y la estucan y ojalá que quede bien maquillada la casa, bien estucadita, bien arregladita. Esta casa, no importa cuánto la arreglen, va a dejar de existir igual. No importa cuánto se preocupen de ella, va a dejar de existir igual. Y hay otra casa que es eterna en los cielos. Las moradas nos aguardan y esas moradas algún día vendrán y seremos transformados en el aire. Pero si ustedes son poco fieles a esto, ¿cómo van a ser fieles a lo otro? Sean fieles a esto que figura, no se contaminen, vivan en santidad. Acabo de hacer un comentario en la página de internet. ¿Está la iglesia, le puse, está la iglesia gustando la santidad? ¿Está la iglesia disfrutando y gustando la santidad? Porque dice la Escritura que ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como nuestro fruto la santificación. La santificación es un fruto que debe ser delicioso para nosotros, ¿o no? ¿Qué hizo Adán al principio? ¿Dónde se clavaron los ojos de Adán? En un fruto que estaba indefinido, en un fruto que tenía mezcla entre bien y mal. Y alguien podría decir, sí es malo, pero también es bueno. Y si es bueno, pero hay mezclas, ¿ve? Y si hay mezcla, entonces no sirve. Lo que es bueno y lo que es malo. Es blanco y es negro. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, te apartaré de mi consejo, no habrá palabra para ti, porque eres un desventurado, porque hay mezclas en tu corazón. No puede haber eso de que tú crees y no crees. Entonces, Adán colocó su mirada en un fruto y lo encontró agradable a los ojos, vio un fruto delicioso. ¿Y por qué hizo eso primero? ¿Por qué? Mire, ¿sabe lo que tenía que haber hecho primero Adán? Haber extendido su mano al árbol de la vida, ¿cierto? ¿Por qué no hizo eso primero? Porque desde el principio la humanidad clava sus ojos en lo indefinido. Adán podría haber, estaban los dos árboles allí, pero ellos fueron primero y tomaron el otro árbol. Entonces fueron y tomaron lo que no tenían que tomar cuando debieran haber extendido su mano hacia el árbol de la vida. Eso era lo primero. Sus sentidos se extraviaron. Por eso es que nos aconseja el apóstol Pablo que nuestros sentidos no se extravíen. Los sentidos de la iglesia no sean extraviados como los sentidos de Eva, que fueron extraviados al principio. Los sentidos, los ojos, el gusto, el tacto, las sensaciones. Lo delicioso es agradable. Pues la santidad es deliciosa, la santidad también es agradable y debiéramos nosotros tomarla como un fruto y comerla. Pero ¿está la iglesia gustando la santidad? ¿Está la iglesia verdaderamente disfrutando de este fruto que nace por causa de la libertad del pecado y de haber sido siervo de Dios? ¿Está disfrutando la iglesia la santificación? ¿Estamos nosotros disfrutando la santificación? ¿Estamos nosotros como parte minúscula del cuerpo de Cristo disfrutando la santificación? ¿O en nuestra soledad y en nuestra intimidad abandonamos la santidad? Dejamos la santidad de lado y comenzamos a echar mano a nuestra humanidad, carnalidad, el pecado, la inmundicia, la lascivia de nuestra mente. ¿Disfruta la iglesia la santidad? Entonces es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído para que no nos deslizcamos. ¿Perdón? ¿Esa es la palabra? No nos deslicemos, perdón. Para que no nos deslicemos. ¿Sí? Seamos fieles, hermanos, a esta casa. Una casa que no constituyó la ley, aunque la ley fue fiel. Una casa que no constituyó Moisés, aunque Moisés fue fiel, sino que la constituyó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y caminemos así, en fidelidad, sean fieles. Si no son fieles a lo que ven,
no pueden ser fieles a lo que no ven. ¿Sí? Si no son fieles a esto que ustedes ven, que es esta casa visible, no van a poder ser fiel a lo que no ven. Si en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Así que anhelamos que algún día se nos diga como Moisés, siervo fiel, ¿cierto? Siervo fiel, pasa siervo fiel, ¿ve? Porque fuimos fiel a esta casa que Dios constituyó. Cuiden esa casa, ¿sí? Cuidemos esta casa, hermanos, cuidémosla como Cristo cuida a su iglesia. ¿Cómo cuida Dios a su iglesia? Como a la niña de sus ojos. Así dice, no es solo una canción, es una escritura eso. No es la niña como Daniela. La niña se le habla a esa parte principal del ojo, a ese punto que está en medio del ojo. ¿Cómo cuidan ustedes? Vieron un polvito o algo y lo cuidan. Así cuida Dios la iglesia, como la niña de sus ojos. Entonces, cuiden así también ustedes este templo, como Cristo fue celoso con esa casa que era figura. Amén. Pongámonos en pie, hermano. Padre, en esta hora te damos gracias por la fidelidad que usted ha tenido con nosotros. Gracias por la fidelidad de Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué esperanza? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si nosotros aguardamos esa esperanza en nosotros y con confianza caminamos hasta el fin, creyendo que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, entonces somos tu casa. Verdaderamente somos tu casa. Padre amado, muchas veces tú nos has dado testimonio de que nosotros nunca habríamos podido construir y edificar esta casa, sino que más bien tu palabra dice que el sabio edificó sobre la roca. Y tú, Padre, eres quien le dio tus hijos a Cristo. Así dice tu palabra, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces, el sabio edificó sobre la roca. Dios edificó su iglesia en Cristo. Padre amado, esta casa tú la constituiste. Tú edificaste esta casa. Ayúdanos a ser fiel a esta casa que tú edificaste. Ayúdanos a ser fiel a estos muros que tú estás perfeccionando. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú eres fiel para perfeccionar esta obra y la estás perfeccionando. Y ayúdanos a ser fiel como siervos dentro de tu casa. Ayúdanos a ser fiel como lo fue Moisés. Ayúdanos a ser fiel como lo fue la ley. Ayúdanos a ser fiel como es Cristo sobre su casa. Así queremos caminar, Señor, en fidelidad. Fidelidad a ti, que eres el apóstol de nuestra profesión. Eres sumo sacerdote de nuestra profesión. Eres tú quien enseñó la verdad y nos has encomendado a nosotros hablar la verdad. Pero la verdad puede ser hablada en corazones verdaderos. Así que, Padre, ayúdanos a ser fiel a esta casa, a este corazón, guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, ayúdanos a guardar nuestro corazón. Padre eterno, rogamos por sus muchas misericordias que nos permita vivir confiadamente en su gracia. Padre eterno, bendecimos a esta iglesia, bendecimos a los que están escuchando a través de internet, a esas casas también, a las que Dios de alguna manera tendrá que perfeccionar. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de una piedra, y con estas piedras, Señor, tú levantaste hijos de Abraham y estás edificando un templo precioso, glorioso, un templo perfecto, en el cual algún día se verá toda tu gloria levantada cuando tú vengas por tu iglesia. Allí se verá todo el cuerpo de Cristo, resucitarán los muertos en Cristo y nosotros no precederemos. Todos seremos levantados, todos seremos alzados, todo tu templo será levantado. Allí estará completo tu templo, perfecto. Padre eterno, ayúdanos a ser fiel a ese día, desde ahora. Padre eterno, ruego por una bendición para mis hermanos, para mis hermanas, durante esta semana, en sus trabajos, en sus labores, en las conversaciones que tengan con todas las personas con que tú les permitas conversar, les permitas ejercer su profesión.
hablar de la verdad. Hablar de la verdad. Cristo es la verdad. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo bendecimos también a nuestros hijos y a todos los que están oyendo a través de internet. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, te lo rogamos y lo recibimos para tu gloria y alabanza. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, pues, hermanos, estamos en libertad. La paz del Señor sea con todos ustedes. ¿Sí? El Señor les bendiga y les multiplique todas las bendiciones en sus vidas. Paz del Señor, hermano.